a hablar un poquito entonces qué va a pasar o qué cosas ocurren paralelas. Yo había hablado con ustedes antes de que empezara José Dimas a tocar los temas que estuvo tocando de los sellos y las trompetas y eso, que había eventos paralelos que ocurrían. Hablamos de la Gran Tribulación y hablamos de por qué la teoría de la Gran Tribulación a la mitad, el rapto, perdón, a la mitad de la Gran Tribulación o el rapto al final de la Gran Tribulación no tenían mucho sentido porque iban en contra de esa postura bíblica que tiene que ver con que nadie sabe ni el día ni la hora. Si nosotros supiéramos el momento en que empieza la Gran Tribulación, en la firma de ese tratado de paz y todo lo que ocurre, pues sería muy fácil poder contar 3 años y medio y decir en 3 años y medio me voy. Igual, de la misma forma, cuando se rompa este pacto a la mitad de la Gran Tribulación, pues sería muy fácil también para nosotros decir, ok, se rompió el pacto, ya ocurrió el gran sacrilegio, entonces me quedan 3 años y medio para el rapto. Por eso, la cabida de esas dos teorías no tiene mucho sentido. Hablamos de que el rapto es antes de la Gran Tribulación, no en la mitad, no durante ni al final, sino antes. Pero, ¿qué ocurre entonces en estos eventos paralelos? Porque sabemos que aquí en la tierra va a haber una gran tribulación, 3 años y medio de paz, como lo explicaba José Dimas, 3 años y medio después, que va a ser un caos completo y total. Hubo una serie muy buena que sacaron en libros, pero pues por algunas correcciones doctrinales que tenían que hacer, no la volvieron a sacar, que se llama Dejados Atrás. Si alguno puede conseguir los libros, mire, se lo recomiendo porque es de esos libros que uno desea leer el otro, leer el otro, leer el otro, y tienen muchas cosas muy interesantes de lo que podría ser o lo que debería ocurrir en esta etapa final. Es una novela ficción basado en la narración del fin de los tiempos que da la Biblia. Lo escriben nada más y nada menos que en conjunto un escritor que se llama Jerry Jenkins junto con un teólogo que es Tim LaHaye. Pero lo que me parece importante es que para nosotros quede claro qué eventos van a ocurrir. O sea, cuando pasa el rapto, después del rapto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir con la vida? Y hemos estado destacando que el próximo gran evento del calendario profético, pues es el rapto de la iglesia, como lo estábamos hablando, y no existe ninguna profecía que deba cumplirse antes de ese acontecimiento. Entonces, por tal motivo, el arrebatamiento puede producirse o realizarse en cualquier momento. Y eso es lo bonito del cristianismo y es lo bonito de esta doctrina de escatología de estos últimos tiempos. Y es que, como no sabemos cuándo va a ser, puede pasar ahorita, como les digo siempre, ojalá fuera ya, me parecería lo máximo que ocurriera en este momento. Pero cuando se enseña esta doctrina, que es bien importante, es frecuente que solamente se diga, Cristo viene a buscar y a llevar a ese punto. Y eso ha traído como consecuencia que muchos o que casi todos creamos en estos magnos acontecimientos, pero al mismo tiempo ignoramos lo que va a acontecer después del rapto. Ahora, la Biblia especifica la realización como de acontecimientos paralelos, los cuales se van a llevar a cabo en el cielo y en la tierra. Los eventos que se efectuarán en el cielo están relacionados con la iglesia. Esto debería alegrar nuestro corazón muchísimo, mientras que los que están en la tierra se relacionan con Israel y con las naciones paganas. Al final de esta presente edad, de este tiempo, de este siglo del que estuvimos hablando al comienzo de este discipulado, los habitantes de la tierra pasarán por un periodo definido como la Gran Tribulación, que fue lo que estuvimos hablando, y será un tiempo calamitoso, será algo que nunca se ha visto en la historia de la humanidad sobre este planeta Tierra. Y por misericordia de Dios, ese tiempo estará limitado a 7 años, y precisamente en ese tiempo acontecerán una serie de eventos en el cielo, los cuales van a iniciar con la llegada de la iglesia, conducida y llevada por el Señor Jesucristo. Ya hablamos también de ese rapto, ya hablamos de cómo va a ocurrir, de que nos vamos a encontrar con Él en los cielos. Cristo arrebatará su iglesia. Acuérdense que al comienzo de este seminario empezamos hablando de que la Biblia le habla a 3 grupos específicos, que son primero al pueblo de Israel, segundo a los gentiles o paganos y tercero a la iglesia. Y aquí lo que estamos hablando es que Cristo va a arrebatar a su iglesia y la llevará al cielo, o sea que la va a llevar a la casa de su Padre. Yo el domingo en la prédica les hablaba de que Jesucristo les decía, no se angustien, creen en Dios, crean también en mí, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y ese lugar, ese destino nuestro, es la casa de nuestro Padre. Y van a empezar 2 eventos importantes en ese momento. El primero se llama el Tribunal de Cristo y el otro se llama las bodas del Cordero. Yo quiero que miremos entonces el primero, el Tribunal de Cristo. Y hay unas escrituras que están inspiradas para hablar específicamente sobre este tema. Yo quiero que en este tema seamos muy precisos también en cuanto a la terminología que se usa. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14,
versículo 10. Se lo voy a leer en mi Biblia. Dice: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Y se habla de ese tribunal de Cristo. Ahora, si usted mira un poquito más adelante, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, va a encontrar también esa referencia. Dice así: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, óigame bien, lo que le corresponda. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Y sin embargo, es en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 11 en adelante, donde Pablo explica en detalle lo que ocurrirá en el tribunal de Cristo. Y quiero que lo miremos también. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Primera de Corintios, que está justamente antes de Segunda de Corintios, dice así, desde el versículo 11 en adelante: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá, óigame bien, pérdida. No dice condenación, no está hablando de condenación, habla de pérdida, pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Además de estas escrituras, que son todas muy específicas, hay 3 de las parábolas de Jesucristo que nos hablan de este tema. Entonces vamos a ir resolviendo algunos temas. ¿Cuándo será el tribunal de Cristo? ¿Cuándo llegará ese momento? Este acontecimiento que tendrá lugar en el cielo será inmediatamente después del rapto de la iglesia. Y esa afirmación la apoyamos en Lucas capítulo 14, versículo 14. Vaya conmigo, por favor, a su Biblia. Ustedes me pueden ganar porque hoy en día casi todos tienen Biblia digital. Yo, por estar utilizando mis medios digitales para poder hacer la transmisión, me toca usar mi Biblia viejita, que dice, Lucas 14, 14 dice: entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Así que es evidente que la resurrección es parte del rapto y es lógico deducir que la cuestión de recompensa está relacionada con el rapto de la iglesia, porque este acontecimiento nos lleva al tribunal de Cristo. Aparte de esto, las recompensas se relacionan con aquel día, es decir, el día cuando Cristo venga por su iglesia. Voy a leerle 2 porciones más. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5 dice: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que estaba oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Y quiero que miremos 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 2 de Timoteo, para los que están un poco perdidos, está después de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice: por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y voy a leerles Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, al final de Apocalipsis, versículo 12, dice: miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Ahora, es importante que entendamos esto. Estamos hablando del tribunal de Cristo. El problema es que nosotros en Latinoamérica, especialmente en Colombia, cuando hablamos de un tribunal, estamos pensando siempre como en un juicio, como en una corte, en donde está el juez
al lado está el fiscal, al otro lado está el defensor, y aquí estamos nosotros en el medio, pues como tratando de demostrar que somos inocentes. Pero el concepto y la palabra tribunal es muy distinta en el Nuevo Testamento con respecto a lo que nosotros pensamos como un juicio. Y por eso hay una gran diferencia entre el tribunal de Cristo y otro juicio que tiene que ver con el final de los tiempos, que es el gran trono blanco. De ese gran trono blanco va a hablar José Dimas. Pero ha habido mucha confusión en cuanto a la diferencia que existe entre el tribunal de Cristo. Es un acontecimiento, como les digo, que se celebrará en el cielo después del rapto y cuyo objetivo, óigame bien, el objetivo del tribunal de Cristo no es condenar, no es condenar, pero lo hemos confundido, lo hemos mezclado, algunas partes del cristianismo lo han mezclado con el juicio del gran trono blanco que está señalado en Apocalipsis capítulo 20 y del cual, como les digo, va a hablarles José Dimas. Ahora, la diferencia entre ambos tribunales es notable. En el primero, compareceremos los cristianos, los que hemos sido raptados, los que hemos sido llevados al cielo. Y es natural que no habrá condenación, pues los raptados ya fueron transformados, ya fuimos salvados. Para ellos no existe, o sea, para nosotros no existe condenación. En el segundo, en el gran trono blanco, eso tendrá lugar después del milenio y allí tendrán que comparecer todas las demás personas sin importar rangos, posiciones sociales ni económicas, y será un verdadero juicio, pues allí los sentenciados serán condenados eternamente o salvados eternamente. Eso sí, ya será un tema que tocará José Dimas. Pero el tribunal de Cristo no es para condenación. El tribunal de Cristo tiene que ver, es como para premiación. Además de que hay esa diferencia entre el tribunal de Cristo y el gran trono blanco, también hay unas palabras utilizadas para definir los tronos o el tema de tribunales. El tema de tribunal, la palabra que se utiliza en griego para tribunal es la palabra bima o bema, que también se refiere o que habla para referirse, que se habla para referirse específicamente al tribunal de Cristo. Cuando se habla del gran trono blanco, del juicio final, se utiliza la palabra tronos, cuyo significado es legal o tiene una connotación legal. La palabra bema o bima era el lugar o la plataforma donde los jueces o donde los árbitros entregaban los premios a los atletas, a los que ganaban. Ustedes lo han visto en las Olimpiadas. A los que tenían éxito en las Olimpiadas de Grecia, los llevaban a ese podio. Nosotros utilizamos la palabra podio, pero la palabra es bema o bima, como lo quiera pronunciar. Pero nunca se utiliza esa palabra para hablar del juicio que trae condena o que es un juicio penal. Así que el tribunal de Cristo es bema, el juicio del gran trono blanco es tronos. Y cuando hablamos entonces del tribunal de Cristo, se está relacionando con recompensas o premios y de ninguna manera será una cuestión de juicio legal contra el pecado. Este tribunal es algo parecido o guarda similitud con los exámenes escolares. El estudiante se dedica a sus estudios durante todo el año y al final los exámenes son los que determinan si son premiados o no. Y aquí tiene que ver también con otro seminario que vamos a abrir, espero que pronto, que tiene que ver con la gracia. Pero esa premiación del tribunal de Cristo no depende del capricho de los árbitros. Es la aptitud, es la dedicación, es el entendimiento lo que cuenta acá. Y muchos, aunque asisten al plantel educativo, pues no trabajan ni estudian lo suficiente, mientras que otros se consagran a sus estudios con gran interés, ¿no? Todos se ven como de la misma manera, pero al final los exámenes son los que dirán quién es quién, sacarán a la luz quién trabajó, quién perdió su tiempo. Lo mismo va a pasar en el tribunal de Cristo. Serán premiados según se haya trabajado. Y se revelará la forma en que cada uno utilizó su tiempo. Pero esto no quiere decir que alguien sea condenado, no. No es para condenación. El tribunal de Cristo no es para condenación y salvación. ¿Por qué? Porque los que hemos creído en Jesús, los que hemos aceptado su sacrificio, ya somos salvos. En una competencia olímpica, no todos son premiados con medallas. Y aún las medallas también son diferentes. Hay de bronce, de plata, de oro. Sin embargo, no se espera que aquellos que no alcanzaron medallas sean encarcelados. Pues los vamos a matar como si fueran los Juegos del Hambre, Hunger Games. No, esto es completamente diferente. Los atletas compiten y tratan de alcanzar el premio. Y todos son premiados aunque sea por el hecho de haber competido. Todos los que participan en unas Olimpiadas rememoran ese acontecimiento orgullosamente. Ustedes se van a dar cuenta que a todos les reparten una medalla de recuerdo, de participación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algunos son galardonados y los demás participantes no son galardonados. Ahora,
Aquí no tiene que ver con que unos van a ser salvados y otros condenados, no. Al tribunal de Cristo vamos a ir ya los que ya somos salvos. Unos serán premiados de acuerdo a sus obras, otros no alcanzarán o no alcanzaremos tal distinción. De manera pues que el tribunal de Cristo será la comparecencia, eso es lo que dice la Biblia, que comparezcamos, es la comparecencia de los cristianos transformados y llevados al cielo delante de Jesucristo. No para ser condenados, sino para recibir la recompensa al trabajo realizado durante sus vidas en el Señor. Y yo quiero que miremos entonces algunas características claves para ir poniendo cimientos con respecto al tribunal de Cristo. Primero, es para cristianos. Es para cristianos. Es evidente, es para la iglesia. Y es evidente que Pablo está hablando a cristianos en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 12 al 13. Y leámoslo una vez más. 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice: si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Me va a leer el 14. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Siendo que el tribunal de Cristo es para cristianos, es apenas lógico que no haya ninguna cuestión de condenación por el pecado, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ya todos lo debemos saber de memoria, dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 17, que también me parece importante, yo creo que no se lo di allá a José Dimas, pero en Hebreos capítulo 10, 17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En Juan capítulo 5, ahí está en la pantalla. Sí. Ok, es que veo solamente, ¿será que me toca hacer esto? Bueno, veo solamente 1 Corintios 13 y veo solamente Romanos 8.1, pero bueno, era Hebreos 10, 17 lo que leí. Hay otro versículo que es Juan capítulo 5, versículo 24, dice: el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, no será condenado, mas ha pasado de muerte a vida. Y cuando ustedes siguen leyendo más adelante en 1 Juan capítulo 4, versículo 17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que, si usted mira bien, no es el cristiano el que pasa por el fuego, sino las obras del cristiano, sus obras, su servicio para Cristo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 lo dice muy claro, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará, dice en la versión Reina Valera. Así que aquellos que creen o que piensan que es para condenación, no. El tribunal de Cristo no es para condenación ni es para salvación. El tribunal de Cristo es un lugar donde vamos los que ya somos salvos y es para premiación o para pérdida. De pronto algunos que pensamos que tenemos un montón de coronas vamos a salir allá raspando. Ahora, aquellos que creen en el purgatorio dicen que es el cristiano mismo que al pasar por el fuego se purifica por medio del sufrimiento. Eso es una teoría que ustedes saben que aparece pues dentro de la teología católica romana. Pero cuando yo creo en eso, cuando yo creo en el purgatorio, que me va a tocar pasar por un montón de sufrimiento para poder ser perfeccionado, cometen una gran equivocación en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Porque el fuego es el símbolo del conocimiento perfecto del Señor. Cuando ustedes leen Apocalipsis 1:14, ustedes van a leer esto y dice: Juan dice que los ojos de Cristo eran como fuego. En otras palabras, nada se puede esconder delante de él. El Señor conoce hasta los profundos secretos que nosotros tenemos. Por eso dice: no juzguemos antes de tiempo. En 1 Corintios 4:5, que la leímos ahorita, dice: no juzguemos nada antes del tiempo, antes de que venga el Señor. El Señor llegará y Él aclarará también lo oculto, lo que hay oculto en las tinieblas, es lo que dice esa porción. Él va a manifestar las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su recompensa de parte de Dios. Entonces, primero, no es para todo el mundo, el tribunal de Cristo es para cristianos. Segundo, tiene que ver con el servicio de los cristianos.
Vuelvo a repetir que no es cuestión de sus pecados. En cuanto al pecado, Cristo fue juzgado por nosotros en la cruz del Calvario. Eso fue lo que celebramos la semana pasada en la Semana Santa. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. O sea que ya nuestro pecado fue pagado ya. El precio de nuestro pecado ya fue pagado. Y es de suma importancia entender que el asunto de los pecados del cristiano está arreglado de una vez y para siempre. Sin embargo, el cristiano tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo como siervo, como testigo, como embajador, como mayordomo, como administrador. Miren lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 15. Lucas capítulo 19, versículo 15. A los que están empezando con la Biblia, el Nuevo Testamento empieza con los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas capítulo 19, yo antes tenía una lamparita acá y veía perfecto, y no sé dónde la dejé. Versículo 15 dice, a pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó a llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Está hablando de ese señor que dejó a sus siervos en el campo trabajando y que después vino a llamar cuentas, ¿no? Vino a sentarse con cada uno. Y mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 48, que tiene que ver también con lo que va a pasar en el tribunal de Cristo. Lucas capítulo 12, versículo 48 dice, en cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Entonces tiene que ver con el servicio de los cristianos. Ahora, hay 2 clases de servicio cristiano. El servicio, según lo que acabamos de leer en una de las porciones, que está representado, hay un servicio que está representado por oro, plata, piedras preciosas, que tiene que ver con el amor, ese celo y esa pasión y esa sinceridad y ese verdadero interés en la gloria y en la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo, al hablarnos de ese servicio, nos dice que podrá aguantar el examen del Señor sin ser destruido, que esas obras pasarán por el fuego y no serán destruidas. Y esa es la razón por la cual se representan por esos metales y por esas piedras preciosas, que se purifican al pasar por el fuego. Es muy diferente al servicio representado por madera, heno y hojarasca, mostrado que tiene que ver, son representaciones bíblicas también, símbolos bíblicos que tienen que ver con el egoísmo, con el orgullo, con la contención, con la envidia. Y el apóstol Pablo enfatiza que ese tipo de servicio desaparecerá ante la luz de la mirada de fuego. Del mismo modo que los aludidos materiales, la paja, el heno y la hojarasca, resultan vulnerables ante el fuego y se desaparecen con el fuego. Lo mismo pasará con esas obras. Es más, creo que hoy en día mucho de la iglesia tiene que ver con esto. Muchas obras de la iglesia tienen que ver con heno, paja y hojarasca, ¿sí? Alguna vez hablando con alguien llegamos a la conclusión, y esto que ha ocurrido y lo que va a pasar ahorita el fin de semana, que volvemos otra vez al tema de solo virtual y que no se puede hacer presencial, pues ha demostrado que Jesucristo no viene, que la iglesia no son edificios, ¿no? Que la iglesia no son ladrillos. Cuando Jesucristo venga por su iglesia no va a venir por ladrillos. Cuando Jesucristo venga por la iglesia, viene por la gente. Y son nuestras obras las que van a brillar allí. Son las cosas que hicimos las que van a brillar allí. Ahora, entonces, primero, es para cristianos, el tribunal de Cristo. Segundo, tiene que ver con el servicio de los cristianos. Hay servicio de oro, metales preciosos, piedras preciosas, y hay servicio de heno, paja y hojarasca. Tercero, ¿habrá recompensa o habrá pérdida? Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora, eso tiene que ver con lo que vamos a hacer acá y lo que podemos hacer durante el tiempo que estemos acá en la tierra. Dios ha preparado buenas obras de antemano.
Y Dios ha preparado buenas obras para que las pongamos en práctica, perdón. Ahora, somos salvos por gracia, no es por nuestras obras, no somos salvos por nuestras obras. Hacemos obras porque somos salvos, pero no somos salvos por las obras. Porque si fuera por las obras, algunas personas podrían gloriarse y decir, yo he hecho más obras que esta otra persona. No, la salvación es un regalo y es gratis, pero habrá recompensa o habrá pérdida en ese tribunal de Cristo. Y mire lo que dice, el cristiano cuyas obras no resistan el fuego y se van a quemar, será salvo. Sin embargo, será salvo. Lo vimos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, que dice que si la obra de alguno se llega a quemar, sí, sufrirá pérdida. Será salvo, aunque pasará raspando, ¿no? Es como pasado por el fuego. Y este texto nos debería llevar a preguntarnos cuál es la recompensa entonces y cuál es la pérdida. Creemos que la mayor pérdida es la de la recomendación del Señor por nuestra fidelidad a Él, por nuestra fidelidad a Él y por nuestro servicio aquí en la tierra. Y que la mayor aspiración, yo creo que la mayor aspiración que todos los cristianos deberíamos tener es escuchar las palabras de Cristo cuando dijo, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Yo creo que ahí es donde podemos ver la diferencia. Entonces quiero hablar un poquito de cuáles van a ser las recompensas y esto tiene que ver con las coronas. Como dijimos anteriormente, la Biblia nos habla de diferentes recompensas y se utiliza el símbolo de coronas con similitud con ese laurel, esta corona de laurel que recibían los atletas en las Olimpiadas griegas, pero aún las coronas, según la Biblia, también son diferentes. Entonces vamos a ver qué coronas hay. La primera que quiero que miremos está en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Y es una corona, para los que quieren tomar nota, o los que están, sí, los que quieren tomar nota, es una corona incorruptible por fidelidad y constancia. Por fidelidad y constancia. 1 Corintios 9, 24 y 25, dice así. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Me pasé unos versículos ahí, pero me parece espectacular. Dice que el atleta se prepara para recibir una corona corruptible. En las Olimpiadas, en Atenas le ponían una corona de laurel, como les digo, el laurel es una mata, una planta, que se secaba y se dañaba. Nosotros estamos compitiendo por una corona incorruptible, por fidelidad y constancia. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Otra corona que encuentro también en la Biblia, que está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Dice así. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Si ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Y esta es una corona que la llamamos la corona de gozo para los que ganan almas. ¿Cuál es nuestra corona de gozo, nuestra esperanza, nuestra corona, nuestro premio? Ustedes, y está hablando Pablo de aquellos a quienes Él les ha compartido. Una tercera corona es la corona de vida. Y vamos a ver quiénes van a recibir esa corona de vida. Vayan conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1. Versículo 12. Mire quién recibe la corona. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. En la versión Reina Valera dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Es una corona de vida para los que sufren pruebas. Es una corona de vida para los que soportan la tentación. ¿Qué quiere decir eso? Que pasan victoriosos en la tentación. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis porque
he venido hablándoles a ustedes de un nivel superior de vida. Y yo les dije que la tentación es la invitación que el enemigo nos hace a vivir un nivel de vida inferior, ¿no? Que la tentación del enemigo, muchas veces nosotros asociamos tentación solamente con temas carnales, ¿no? Con temas sexuales. Pero cuando hablamos de tentación, la verdadera tentación es a dudar de Dios. La verdadera tentación es a llenarnos de rencor, de rabia, de resentimiento, de amargura. La verdadera tentación es a vivir un nivel inferior de vida, ¿no? Y dice la Biblia acá en 1 Tesalonicenses, en Santiago 1, que nosotros cuando soportamos la tentación, la invitación a vivir un nivel inferior de vida, llenos de amargura, llenos de rabia, llenos de resentimiento, criticando, murmurando, juzgando, porque eso es vivir también un nivel inferior de vida, pero que cuando soportamos y en vez de hablar lo malo, en vez de juzgar, en vez de criticar, en vez de murmurar, en vez de renegar, en vez de hablar con amargura y de hablar con rabia y resentimiento, entonces tendremos la corona de vida. Hay otra corona que está en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8, ya lo leímos, pero quiero leerlo una vez más. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Una corona de justicia para los que aman la venida de Jesucristo. Y hoy en día hay muchas personas que en vez de amar la venida de Jesucristo tienen miedo de la venida de Jesucristo. Lo que pasó el año pasado con todos los videos que circularon, lo que hicieron fue generar temor en muchas personas. Y muchas personas de verdad estaban súper amedrentadas por lo que oían, veían y todo el rollo. Pero dice que hay una corona de justicia para los que amamos su venida. Y hay otra corona, que es una corona de gloria para los que cuidan el rebaño. Yo espero ganármela, pero creo que José Iman me va ganando. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, dice: así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Está hablando para aquellos que han recibido ese llamado a cuidar del rebaño, ¿no? Ahora, ¿cuántos cristianos tendrán esta corona? Porque yo creo que hay muchos cristianos que pastorean, óigame bien, sin que los hayan ordenado como pastores. Yo creo que hoy en día en la iglesia cristiana hay más predicadores profesionales. Hay muchas más personas, y con este tema mediático, este tema de los medios masivos de comunicación, hay muchos más pastores que están como más bien metidos en el tema de una apariencia, de mostrar una imagen, de que todo se vea impecable, de que todo se vea muy bien producido, de que todo se vea perfectamente producido, y de pronto no están pastoreando tanto. Son buenos comunicadores, excelentes comunicadores, pero hay personas que anónimamente han pastoreado más que muchos de nosotros, los que tenemos o los que ostentamos un título de pastor. Yo creo que esa corona nos vamos a llevar sorpresas. Cada vez que usted le edifica a una persona, cada vez que usted le dedica tiempo a una persona para edificarla, para hacerla crecer, para venga, oremos, venga, leamos la Biblia, venga, le explico lo que leí, venga, le explico, le ayudo a hacer un devocional, venga, le ayudo a oír la voz de Dios. Eso es pastorear. Eso es pastorear. Y yo creo que muchas veces vamos a encontrarnos con, cuando lleguemos a ese tipo de coronas, de muchas personas que han cuidado el rebaño de una forma secreta, que han sido realmente los verdaderos pastores del rebaño de Cristo. Ahora, ¿qué más va a pasar inmediatamente con ese juicio del Cordero? Con ese tribunal de Cristo, que es para premiación, no es para condenación, y que es para mirar esas coronas maravillosas y gloriosas. Después usted va a leer en Apocalipsis capítulo 4 qué hacemos con esas coronas, porque lo interesante es también saber, bueno, y esas coronas en el cielo, ¿como para qué o qué? ¿O cuál es la idea de esas coronas? Pues lo que dice Apocalipsis capítulo 4 es que esas coronas las vamos a poder poner delante del trono del Señor, diciéndole: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Tú creaste todas las cosas, tú eres el único Dios verdadero. Por tu voluntad existe todo lo que hay, todo lo que fue creado. Y vamos a poder rendir nuestras coronas en adoración. Mire qué acto tan bonito. Hay adoración desde que empieza la creación hasta que termina esta historia aquí en la tierra. Nuestra vida, y por eso es importante que usted tenga claro eso. Fuimos creados para adorar a Dios, para alabarlo a Él, para manifestar su grandeza. Y esa adoración no tiene que ver solo con cantar, ni tiene que ver solo con música. La adoración tiene que ver con este tipo de cosas que puedo hacer en esta tierra: amar la venida de Jesucristo, superar la prueba, la tentación,
compartir y predicar y evangelizar y cuidar el rebaño, ganar almas para Cristo. Esas obras son importantes. Y la Biblia dice que Dios ha preparado esas obras de antemano para que usted y yo las pongamos en práctica. Pero también, igual, con esto que estamos hablando del tribunal de Cristo, va a haber también otro evento maravilloso que es la presentación de la iglesia al Padre. Inmediatamente después del tribunal de Cristo y antes de iniciar las bodas del Cordero, Jesucristo presentará a la iglesia a sí mismo al Padre. Y estos argumentos no nacen de nuestros caprichos, pues, sino que son confirmados por las Escrituras. Vamos a verlo en Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice, se lo voy a leer porque, ok, ahí está. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y también en Colosenses, capítulo 1, versículos 21 y 22, dice, en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado con el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Mire qué versículo tan bonito. Y también en Judas, gracias que ahí veo que lo pusiste, José Dimas, Judas es solo un capítulo, el versículo 24 dice, al único Dios nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Entonces, ¿qué va a ocurrir después del tribunal de Cristo? Pues que la iglesia, nosotros seremos presentados ante el Padre. Cristo no solamente se va a presentar a sí mismo al Padre, sino que también seremos presentados y Él compartirá esa gloria de Dios y Él compartirá esa gloria de Cristo, de ese Cristo resucitado del que hablamos esta semana pasada. Y vendrá el gran evento que muchas personas están esperando, muchas personas están esperando, que son las bodas del Cordero. Y este es otro evento que está relacionado única y exclusivamente con la iglesia y que se llevará a cabo en el cielo. Y este será un acontecimiento sin par, la unión literal entre Cristo y su iglesia. Hasta aquí, la iglesia como su cuerpo ha permanecido en la tierra, hemos estado en la tierra, ¿no? Mientras Él como cabeza ha estado en el cielo. Pero al efectuarse las bodas del Cordero, no existirá esta separación. La iglesia y Cristo estaremos unidos para siempre. Y yo creo que ese día va a ser glorioso, maravilloso, cuando en la presencia del Padre, el Hijo presente a su novia y en ese mismo instante la convierte en su esposa. Así que, mi querida hermana, si usted está soltera y ha sufrido por ese tiempo de soltería, mi querido hermano que ha estado soltero y ha estado mucho tiempo en este proceso de soltería, ¿de qué se va a casar? Se va a casar. Si no se casa acá, serán las bodas del Cordero. Así que tranquilícese, por favor. Aparte de la broma, quiero seguir hablando un poquito de esto, porque en varios pasajes del Nuevo Testamento la relación de Cristo con la iglesia se muestra utilizando figuras de esposo y esposa. También se habla de la novia, que es la asociación que nos lleva a pensar en esa idea del amor y de la fidelidad. Cristo espera también que la iglesia le corresponda su amor y que manifieste su fidelidad durante este tiempo de ausencia. Y quiero que miremos en la Escritura cómo nos muestra a la iglesia como novia y que saquemos algunas lecciones espirituales. En Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 29 y 30, dice, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Y en este versículo encontramos la primera indicación en el Evangelio, donde se utiliza la unión de pareja, o sea, de esposos, para referirse a la relación de Cristo y de la iglesia. Y al identificar Juan el Bautista a Jesucristo como el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, muchos de los seguidores de Juan el Bautista comenzaron a seguir a Jesús a partir de ese momento. Los discípulos de Juan empezaron a preocuparse por esa situación y le contaron, en vez de entristecerse, más bien se alegraba. Y por esa razón fue que dijo que Cristo era el esposo y la iglesia era la esposa, mientras que él era sencillamente el amigo del esposo. Y por eso dice, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Y es notorio que Juan establece un tercer grupo, es decir, el amigo del esposo. No era ni el esposo, ni tampoco la esposa. Y se calificaba como el amigo y sentía satisfacción de esa posición. Entonces, al existir un tercer grupo en esa hermosa relación de Jesucristo y la iglesia,
es posible que este grupo esté integrado por creyentes del Antiguo Testamento, esa es una interpretación, quienes serán invitados a las bodas del Cordero. Ustedes van a encontrar esa referencia en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, pero no voy a ahondar ahí, porque si no, no terminamos hoy. Ahora, quiero que volvamos a 2 capítulo 11, versículos 2 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 4, dice: los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se los transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. Y está hablando de alguna manera o la enseñanza del apóstol Pablo, y hay que quitar aquí también algunas cosas que tienen como esa connotación machista que se ha levantado en el Evangelio, en donde pensamos que como que la palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza de la pareja y que el hombre es la cabeza de la esposa, entonces pensamos que el que manda es el hombre. No, 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 por favor, Señor, si usted se levantó con esa mentalidad machista, le pido que le pida al Espíritu Santo que le traiga revelación, porque eso es lo más lejano a la realidad que existe en la doctrina cristiana, porque en la doctrina cristiana, bajo la gracia de Dios, todos somos iguales, tanto el hombre como la mujer. Pero la enseñanza del apóstol Pablo en este versículo es muy específica. Él habla de ese desposado, ¿no? Y él como que había tomado a esos creyentes de Corinto para presentárselos como una virgen pura a Cristo. Esa era como la intención del apóstol Pablo. Y eso implica que al momento de la conversión, cuando aceptaron al Señor, era como algo similar a hacer votos de fidelidad a Cristo, de tal manera que ir tras otras doctrinas, óigame bien de lo que está hablando Pablo, ir detrás de otras doctrinas o detrás de otros ídolos o detrás de otros maestros, que valdría como una infidelidad o un adulterio espiritual. Así que la idea de adulterio espiritual era frecuente en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Israel, la esposa de Dios, se iba en busca de otros dioses, de otros ídolos, dejando al verdadero Dios, los profetas atacaban fuertemente esa actitud, de una forma ofensiva, y definían ese pecado como un acto de adulterio espiritual. Ustedes van a encontrar en Ezequiel, en Isaías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una porción en Ezequiel 23:37, dice: porque han adulterado y hay sangre en sus manos. Miren las palabras tan fuertes que utilizaba el profeta Ezequiel, ¿no? Han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, los hicieron pasar por el fuego quemándolos, que era el sacrificio que se hacía a Moloc. Al parecer, los creyentes de Corinto tenían la tendencia a escuchar falsas enseñanzas y había ese peligro de seguir maestros cuyas doctrinas lo único que podrían hacer era extraviarlos del camino correcto. Y esa posibilidad Pablo la comparaba con lo que había ocurrido con Eva en el jardín del Edén, cuando haciendo caso a las mentiras de Satanás cayó en el engaño y como consecuencia se produjo su ruina a causa de la infidelidad a Dios. Todo comenzó por hacer caso a una mentira. Y el apóstol, consciente de esta verdad, de esta magnitud, del problema tan grande que se había formado y de ese peligro, y ante esa responsabilidad de mantener a la iglesia en estado de pureza, agradable a Dios, alertaba a todos los creyentes, sobre todo los de Corinto, pues era y sigue siendo indispensable pues la pureza, obviamente, tanto en doctrina como en conducta. Eso era lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque él quería enseñarles que para poder presentar a la iglesia como una virgen pura a nuestro Señor Jesucristo, el día de su venida, era necesario hacer un énfasis profundo en la pureza y en la santidad. Ahora, santidad, el concepto de santidad, agiasmos, que tiene que ver con apartados con un propósito. ¿Qué quiere decir la verdadera santidad? La verdadera santidad es estar haciendo lo que Dios te mandó a hacer, estar enfocado en lo que Dios te mandó a hacer. Obvio, manteniéndome alejado de la impureza, de la inmoralidad sexual y de la idolatría espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia está hablando de que Dios busca una iglesia santa y sin mancha. Y mire lo que dice, que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, eso está en Efesios capítulo 5, y que Él es su Salvador. Y cuando habla en Efesios 5 dice: maridos o esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así que si estamos hablando de esa relación de esposo y esposa, pues podríamos considerar este pasaje no solamente como clásico, sino como el pasaje más importante para hablar de la iglesia como la novia de Cristo. Y aquí Pablo señala a Cristo como modelo para cada esposo en su trato con la iglesia. Y cuando echamos un vistazo a lo que Cristo, ese esposo celestial, ha hecho por su iglesia, encontraremos, a mi modo de ver, tres palabras claves que resumen esta maravillosa obra. Uno,
Lo que hizo Cristo como esposo fue pagar el precio, ¿no? Cristo amó a la iglesia, dice Efesios en el versículo 25 del capítulo 5, que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Mm? Y aquí se demuestra cuán grande fue el amor de Cristo para con la iglesia. Dice, se entregó él mismo, se entregó a sí mismo por ella. El precio fue su propia sangre. Y Cristo espera que la iglesia responda a su amor. Como él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así la iglesia, nosotros debemos amarle a él y entregarnos a él sin reserva. La segunda cosa que yo veo aquí es la preparación. Dice que es para santificarla y que la purificó, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo ha santificado la iglesia posicionalmente, ¿no? Él está, ¿qué quiere decir eso? Que ahora tenemos la posición de santos. Somos santos que ocasionalmente pecamos, es lo que dice la Biblia, ¿no? O es la enseñanza que recibimos de la Biblia. Pero también estamos santificados prácticamente. Prácticamente quiere decir, en nuestra vida diaria podemos caminar en santidad. Tenemos la gracia que nos capacita, tenemos la gracia que nos da el poder para vivir en santidad. Pero también algún día dice la Biblia que Cristo santificará a la iglesia perfectamente. La iglesia es santificada posicionalmente por su sangre, es santificada prácticamente por su palabra y será santificada perfectamente por su segunda venida. Y la tercera cosa que yo veo acá en esta porción es la presentación. Dice que para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces encontramos acá que a pesar de esto, hay una serie de problemas, de dificultades y de visiones contempladas hoy en la iglesia. La iglesia está muy dividida. Que Cristo, lo que dice la doctrina es que Él se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Pero también encontramos en Filipenses lo que dice, que el que comenzó la buena obra en nosotros, en la iglesia, la perfeccionará al día de su venida. Hoy tal vez no es. Si ustedes se ponen a mirar, la iglesia está dividida, estamos divididos, tenemos muchas formas de pensar, hay mucho juicio, hay mucha crítica, hay mucha condenación, no hay mucho amor en la iglesia. Ni siquiera entre las iglesias nos amamos. Y muchas veces dentro de las mismas iglesias, al interior de la iglesia, no hay mucho amor, ese amor que cubre multitud de faltas, ese amor que cubre pecados, no lo vemos mucho. Pero dice la Biblia que en las bodas del Cordero será unida la iglesia eternamente con Cristo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Ya cuando Seima me quita el versículo es porque ya se me está acabando el tiempo. Dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado. Y en las bodas del Cordero, la iglesia entonces estará completamente preparada, perfectamente santificada, eternamente unida con Cristo. La venida del novio celestial a buscar a la novia, eso es de las cosas más bonitas. Y era algo de lo que yo hablaba el domingo pasado, ¿no? Es esa promesa que da Jesucristo, que voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿Cuándo serán las bodas del Cordero? Dice en Apocalipsis 19:7, dice, alegremos y regocijémonos y demos de gloria, ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado. Cuando la iglesia descienda con Cristo al final de la gran tribulación, ya es la esposa del Cordero. Y esto es un claro indicio de que las bodas tendrán lugar en el rapto de la iglesia y la segunda venida visible con poder y gloria de nuestro Señor Jesucristo inmediatamente después de la gran tribulación. Ahora, se habla de las bodas y la cena. Aunque las bodas del Cordero tendrán lugar en el cielo y tienen que ver con la iglesia, es evidente que la cena de las bodas tendrán lugar en la tierra y que incluirá a Israel también. Que se acuerdan que hablamos de los tres protagonistas o de las tres partes que interactúan en ese proceso de la gran tribulación y del final de los tiempos, la iglesia, el pueblo de Israel y los gentiles. Entonces, Israel será incluido también. Y ese significado de las parábolas en donde Israel espera la llegada del novio con la novia, de las que vimos cuando arrancamos este seminario en Mateo capítulo 22 y en Mateo capítulo 25, que ahorita no lo voy a tocar porque ya se me está acabando el tiempo. En Génesis 24 hay una cosa muy linda y es cuando Abraham busca esposa para Isaac. ¿Se acuerdan? Él envía a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac para traerla a casa. De manera similar,
Dios ha enviado al Espíritu Santo a este mundo con la misión de buscar una esposa a su Hijo Jesucristo. El siervo de Abraham llevó muchos regalos a Rebeca por parte de Isaac. Y es natural que Rebeca le hiciera muchas preguntas al siervo de Abraham acerca de aquel joven con quien se casaría posteriormente, ¿no? Yo me imagino ella diciéndole, pero ¿qué color tiene los ojos? ¿Es alto, es bajito, es gordo, es flaco? Haciéndole todas las preguntas de rigor, ¿no? Y el siervo tenía que encargarse de responder todas las preguntas y todas las inquietudes que esa joven le hacía, además de describirle detalladamente las virtudes y las cualidades del futuro esposo. Podríamos decir que aunque ella nunca había visto a Isaac, ya conocía casi todas las cosas de Isaac, ya conocía mucho de él. Sin embargo, cuán grande sería la experiencia de ella cuando se encontró cara a cara con su novio, a quien conocía sin haberle visto. Es la primera edición de Solteros sin Compromiso que existe en la historia de la humanidad. Ese novio, ese bachelor, que hemos dicho nadie lo ha visto, nadie, y de pronto le empiezan a hablar maravillas y aparece. Yo creo que fue un encuentro maravilloso. Yo creo que esta mujer, yo creo que Rebeca apenas vio a Isaac, de verdad se derritió de amor, no solo por lo que le había contado el siervo, sino porque cuando ya lo ve cara a cara, algo tuvo que haber pasado. Yo creo que lo mismo pasa con nosotros. El Espíritu Santo nos da muchos regalos. El Espíritu Santo nos da como iglesia muchos regalos. Nos ha dado dones espirituales, nos ha preparado para el gran encuentro, nos ha dado su gracia. Mientras la iglesia espera como ese momento maravilloso del encuentro con su novio. Y el Espíritu Santo se encarga de ir revelando a la iglesia las grandes maravillas, las virtudes de Jesucristo. Y por ese motivo lo conocemos y sabemos del poder, de la gloria de Jesucristo, del amor, de la fidelidad. Pero cuando llegue aquel día, cuando lo veamos como Él es y cuando nos demos cuenta que somos transformados a como Él es, a su imagen y semejanza, yo creo que lo que vamos a expresar, lo que vamos a experimentar, perdón, va a ser inexpresable. O sea, lo que vamos a experimentar va a ser demasiado, demasiado glorioso. Y quiero decirles una cosa, yo personalmente creo, aunque no sé cuándo será, porque la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, pero yo creo que eso no está tan distante. Y no es por los videos que puedan circular por internet ni nada, sino porque creo que de alguna manera el Espíritu Santo ha hecho una obra maravillosa con la iglesia. Y estoy completamente convencido, y mi fe se sustenta allí, en que un día Cristo volverá. Y ese día habrá gozo, verdadero gozo en su iglesia.